sabe que nosotros vemos la necesidad, a mí me toca la parte del llamado al tema del ministerio cristiano, del ministerio pastoral. Decía, ¿cierto?, que había 37 iglesias. ¿Cuántas misiones? 23. 19 pastores. Vemos que en nuestro sector hay falencia y hay necesidad de pastores. A ver, que se levanten los pastores para que están, levántense para que los conozcan. Ahí están. No son muchos, ¿cierto? La verdad que bastante pocos. Y precisamente por eso, hermanos, porque queremos, la verdad que de mi punto de vista, a lo mejor usted puede discrepar y no hay nada malo en eso, de que la iglesia tiene que tener un siervo, ¿ya? Que es sumamente importante la presencia pastoral en las congregaciones. El apóstol Pablo le decía, ¿cierto?, a Tito, que lo había dejado en Creta para que nombrara ancianos, para que corrigiera las cosas que son deficientes, ¿ya? Así que vamos a ver eso. Nuestra obra necesita de siervos del Señor, y creo que estas son instancias buenas para conversar, para detenernos, para hablar acerca de lo que es el llamado y la preparación para todo lo que es el ministerio. A lo mejor el Señor está llamando a algún joven o a algún hermano acá de la congregación. ¿Quién dice que no? El Señor puede estar llamando, y el Señor coloca, ¿cierto?, la instancia y nos desafía también. Dice, ¿cierto?, el ministerio cristiano no lo concede. Ustedes lo tienen en sus carpetas, pueden ir viendo, y si quieren hacer una pregunta breve, hermano, breve, no prediquen, no hagan pregunta y corta, ¿ya? Yo soy medio carepal y soy capaz de cortarlo, así que no. Claro, ¿ya? Las operaciones de su espíritu cuando salva. Yo ocupo a veces el lenguaje, y creo que no entendemos, ocupo un lenguaje medio canuto, por eso ustedes van a entender, ¿ya? Entonces, son diferentes en casi todos los casos. Todos los casos son distintos. El llamado de mi persona y de los distintos pastores es distinto, ¿cierto? Hay un solo Isaías que el Señor lo llamó en el templo, un día que era complicado para ellos, cuando había muerto un rey como era Usías y pensaba que ya todo se había terminado. A veces en las congregaciones, yo siempre discrepo con algunos hermanos y siempre le digo, yo nunca he creído que el tiempo de la iglesia fueron los años que pasaron. Porque hay gente que le gusta recordar las cosas antiguas, añejas que pasaron, y viven de recuerdo y piensa que en la iglesia, nunca más va a haber una gloria. ¿Ya? Nunca más va a haber gloria porque pasó. Y se viven acordando de cosas, que yo digo que no es malo acordarse, pero mirar hacia el futuro. Yo le digo a los hermanos, si piensan que ya los mejores años de la iglesia pasaron, ¿para qué uno está, pues, hermano? ¿Ya? Si vamos a vivir acordándonos. No, yo creo que hay llamados del Señor, que la iglesia tiene años buenos y también malos. Pero creer siempre de que para la iglesia van a venir años buenos, porque el Señor está con nosotros. ¿Cierto? El llamado de lo que era Isaías, de Eliseo, cuando le colocan, ¿cierto?, la capa, el manto. Elías le coloca cuando él estaba arando los bueyes ahí. O cuando el Señor llama a Leví ahí en la aduana de Capernaum. O también en camino a Damasco, cuando el Señor llama al apóstol Pablo. Entonces, ¿a qué apuntamos con este tema del llamado de ministerio? Es que
El Señor nunca ha fabricado, hermanos, su salvación, mi salvación de la misma manera. Estoy hablando que el Señor murió, ¿cierto? Por todo eso, claro. Pero las situaciones, los lugares, son todos distintos. Todo lo que hemos creído en el Señor Jesucristo, tenemos experiencias distintas. El Señor no crea molde, porque los evangélicos somos expertos en armar molde y decir que Dios se mueve de esta forma y no de la otra. Es cosa de ver los milagros del Señor Jesucristo. Cómo tocaba a un ciego, cómo escupía sobre los ojos de un ciego, cómo escupía hacia lodo y untaba los ojos. O sea, nunca ocupaba, hermano amado, las mismas situaciones. El Señor no es tema de molde, el Señor es un creador de vida. ¿Ya? Entonces, en eso es bien importante. Y vamos a ver acerca de lo que es la salvación y el llamamiento. Si alguien me lo puede, pues soy más... Le dije que yo hay cosas que... La salvación y lo que es el tema del llamamiento. Dice, sin embargo, hay una infinita diversidad en los modos que Dios llama y salva a un hombre. Pero existe uniformidad como una constante de gracia en el hecho de que que todos tienen que ser salvos y tienen que ser llamados por Él para un servicio especial. O sea, antes de cualquier cosa, hermano, estamos hablando acerca del llamado ministerial. ¿Ya? El pastor después tocará otro, pero acerca de lo que es el llamado ministerial. Antes del llamado ministerial, creo que es obvio que tiene que estar la salvación de la persona, lo primero. Ya en eso no se puede haber discusión ni dobles lecturas. Lo primero, ¿cierto?, es que tiene que haber la salvación en las personas. Antes de invitarle a servir en lo que es la obra del Señor, a la pregunta, ¿a quién enviaré en mi nombre? El Señor les declara, y uno lo puede ver en el tema de Isaías, que es quitada tu culpa. O sea, antes de mandarlo, arrepentimiento, quitada tu culpa. La recepción de la salvación, la experiencia de la regeneración son imprescindibles, anteriores a cualquier uso que el Señor quiera hacer de las personas, de los siervos del Señor. O sea, hermano, en eso es sumamente importante. Antes de que Isaías fuera llamado como un tema de profeta, primero sus culpas son quitadas. Y aquí hay un ejemplo, el ejemplo en los días complicados de Israel, cuando Absalón se levanta y habían unos mensajeros que corrían para dar mensajes. Y estaba Ahimas, ahí aparece, ¿cierto?, en 2 Samuel capítulo 18, verso 22, que era uno que corría constantemente. Y con la muerte de Absalón, le dicen a Ahimas que él no va a correr, sino que va a correr un etíope. Y Ahimas decide correr. Y cuando David lo ve, dice, él va a traer buenas noticias. Sin embargo, Ahimas, aunque corría siempre, no tenía mensaje, porque no había sido mandado con un mensaje. Hermano, en los llamados, los siervos del Señor tienen un mensaje. Amén. Si ellos corren este ministerio, tienen un mensaje. Y el etíope sí lo tenía. ¿Ya? Entonces, si alguien decide correr solo por su propia cuenta, sin que el Señor lo envíe, no va a tener mensaje. Y esas cosas se van a ir dando a medida que pasa el tiempo. Por eso es que es importante, dice, es algo horrible siendo Dios un juez tan justo, leyendo sus sentencias tan extraordinarias y sus castigos tan prolongados, porque eso es lo que la palabra del Señor habla, que alguien hable de Cristo sin haber obtenido el perdón. ¿Cómo puedo hablar sin haber antes obtenido el perdón? ¿Ya? Dice, esta desgracia la puede tener cualquiera cuando la han educado en filantropía, que es tema a veces de amor al prójimo y cosas, por el estilo amor a la humanidad.
o en la aceptación de dogmas sublimes sin que lo hayan discernido. Según pasan y pasan los años y se acerca el día de nuestra partida, nos percatamos que ninguna cosa en esta vida sustituye la importancia, hermanos amados, de la salvación. ¿Ya? Nuevamente, para un siervo del Señor, para toda persona que va a trabajar, que va a servir en la obra del Señor, el tema de la salvación es trascendental. No se puede trabajar en la obra del Señor si no se es salvo. No se puede, hermano. No se puede. El tiempo lo va a declarar. ¿Ya? Por eso es que acá hay algunos ejemplos. Dice, no sería una especulación desproporcionada que si dijera, cierto, que Himeneo y Fileto, ellos habían desviado de la palabra del Señor. Había un problema en estas personas, en Alejandro, en Himeneo, en Fileto. Estas personas habían causado problemas en la iglesia y habían dicho que la resurrección ya se había efectuado. Y la Biblia dice que trastornaron la fe de la congregación. Y no solamente eso, dice que su palabra carcomió como gangrena. Entonces, nosotros tenemos que ver que aquí hay gente que estaba en la iglesia y que causaban daño, que nunca habían sido mandados por el Señor. Y el apóstol Pablo lo deja claro, es cierto, en el libro de Primera de Timoteo. El caso de Balaam, una persona, cierto, que se vende por el tema del lucro. Si bien había poder profético, pero él se vendía a lo que era el lucro, la ganancia. Y Judas, cierto, se cae. Pero Judas se cae el apostolado porque antes se había caído el cristiano. Nosotros vamos a ver situaciones en que hay gente que ha estado, que parecía, pero que nunca era. Y por eso es muy importante en el tema, hermano, del ministerio. Una observación que, aunque parece obvia, dice decir que el pastorado, hermano, es una obra difícil. Y los siervos que están acá pueden dar testimonio de que el pastorado es una obra difícil. Ustedes pueden ver, hermano, al pastor enseñando en la iglesia, predicando, todo, pero quizá ignoran muchas de las cosas que pasan en el tiempo de soledad. El tema del pastorado es una obra difícil. Yo cuando estaba del otro lado pensaba que era fácil, porque lo miraba del otro lado. Pensaba que cualquiera podía hacerlo. Yo decía, hasta lo hago gratis. Pero después uno se va dando cuenta que las cosas no son así. Y el Señor se encarga de irlo mostrando, que el tema del pastorado es un trabajo difícil, cuyo ejercicio cotidiano, el estar constantemente, agranda el alma llenándola de hermosura. Pero sabe, hermano, también si no se atiende a ese tema del pastorado, también la vida se amarga. En una oportunidad una persona me visitó, fue a mi trabajo y en el trabajo él me llamó a que me preocupara de la obra del Señor. No porque haya vivido despreocupado, sino que me contó, son esas cosas que van hablando del llamado de la persona. Lo vi en mi trabajo y me dijo, ¿sabe? La verdad que yo en mi vida he sufrido mucho. A mí me ha ido bien en la vida. Yo estuve 2-3 veces para irme al seminario listo, ya hasta con mi señora habíamos conversado todo. Pero prefería otras cosas. Y hoy día ya, porque ya tenía sobre 60 años, dijo, si hay algo que me arrepiento, en no haberle hecho caso al Señor. Dijo, yo mi vida ha sido una vida amarga porque
no le hice caso al Señor en ese llamado que Él tenía. Y Él me alentaba a que uno tomara decisiones en su vida. Porque en el tema, hermano, del pastorado hay que tomar decisiones. Por eso a lo mejor hay algunos acá que el Señor lo está desafiando en este tema. Uno puede ocupar el puesto de pastor, pero ¿sabe qué, hermano amado? La autoridad no se hace sentir sino con el paso del tiempo. Uno cuando llega a pastorear una iglesia llega con muchos temores. Porque yo creo que la gran mayoría de nosotros conocemos la obra bautista. Y sabe que dentro de la iglesia hay líderes fuertes, ¿o no? ¿Sí? Hay líderes fuertes. Y a veces complicados. Y a veces mañosos. ¿Ya? ¿Sabe que David, aunque era un tremendo hombre de Dios, y ahí está un ejemplo, él le decía que sus sobrinos, o sus primos, sus sobrinos, ¿cierto? Eran bastante fuertes para él. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre que era valiente, lo reconocían por valiente. Cuando hablaron de él como un joven valiente, que Dios estaba con él. Pero él decía, los hijos de Sarbia, esos hombres son demasiado fuertes para mí. Él no se atrevía a moverlos. Uno de ellos eran sus generales como Joab, y ese problema se lo dejó a su hijo Salomón, que se lo resolvió. Más después, ¿cierto? Dándole muerte a Joab. Pero era un problema, no estoy hablando que vaya a matar a los hermanos, no. Hasta ahí no, decir, no, si en el seminario, dijeron que no, sino para ver, hermano amado, que el tema del llamado del Señor, uno llega con mucha incompetencia. Yo, los hermanos de la iglesia, yo me crecí en la iglesia, ¿ya? Y como me crecí en la iglesia, los hermanos me querían. Que es distinto a lo mejor cuando un pastor llega de afuera. Y como me querían, me aguantaron unas metidas de pata, porque me querían. No sé si hubiese sido lo mismo a lo mejor con otras personas. Ahora me quieren menos, pero todavía me quieren. Pero, ¿saben qué, hermano? En la iglesia, hermanos amados, encargados de congregaciones, de misiones, pastores, algunos que el Señor está inquietando su corazón. Déjeme decirle que en la iglesia también a veces se puede encontrar con algún Joab. Gente demasiado fuerte y que lleva años en la iglesia y que a veces a la gente le cuesta someterse a la autoridad pastoral. Y eso pasa en nuestro distrito. Usted no puede decir que no pasa si yo me he crecido en el distrito. Entonces tenemos que decir que se necesita gracia en este trabajo difícil para no volverse áspero con el duro roce. Yo a veces he dicho, los hermanos saben, los que están más cerca de mí saben el lenguaje que yo ocupo. Y esos viejos me tienen cabreado. Pero de cariño. Pero si no se resuelven los problemas, hermanos. Por eso es que el llamado pastoral es importante. ¿Sabe por qué? Uno tiene que aprender a escuchar y a perdonar. Y pararse el domingo siguiente y que el Señor pueda respaldarlo porque su corazón está tranquilo. Porque no ha guardado amargura. Entonces hay que tener gracia, hay que ir delante del Señor. Porque si no, sí, uno se vuelve roce, se vuelve duro el roce, ¿cierto? Ni triste, ¿cierto? Por la vida incorrecta de otro. Uno sabe mucho de la vida de la gente. Mucho de la vida de la gente y de las congregaciones. Y uno puede dejar la escoba a veces, hermano, con lo que sabe. Pero no se puede.
no es bíblico. Por eso es que el Señor llama a las personas, escoge, los va preparando. Con los años, la autoridad se va ganando. Dije a mí, cuando uno va recién llegando, yo le dije al Señor, Señor, la congregación quizás no es tan grande como Salomón decía, pero que uno no sabe ni entrar ni salir. Uno ve las cosas muy fácil del otro lado, pero cambia mucho. Y sabe que una vez un hermano en una situación complicada en una iglesia hermana me dijo, oye Ramiro, ¿y tú ya de qué lado estás? O sea, ¿estás del lado, para que vea a veces hermano, estás del lado de los pastores o del lado de la congregación? Porque así, no en serio, así entraban como a dividir. Y ver muchas veces estas situaciones como dentro de la misma iglesia del Señor, como enemigos. Y hermano, hermana, hay Joab a veces también en las congregaciones. Y por eso es que es un trabajo difícil. Nunca es poco el tiempo para ir purgando la vida de raíces de amargura que brotan, a veces, cierto, en el corazón y se reflejan en el rostro y en la sonrisa. A mí a veces algunos hermanos me dicen, ¿y qué te pasó? Los que me conocen más, ¿qué te pasó? Yo cuando llego a mi casa y como mi madre me dice, ¿qué te pasó? Porque ya sabe que a veces es imposible, hermano, mantener el rostro sonriente cuando hay problema en el corazón. No se puede. La Biblia habla, ¿cierto? ¿Por qué ha decaído tu semblante? ¿Qué te pasó? Y los ojos, que son las lámparas, ¿cierto? Reflejan cuando nosotros tenemos alguna tristeza. Y tenemos que aprender a eso y tener cuidado para que no puedan ir brotando del corazón del siervo raíces de amargura. Porque imagínense si por las raíces de amargura muchos son contaminados, como dice el escritor del libro de Hebreos. Imagínense el corazón del pastor con raíces de amargura. ¿Cuánta amargura puede destilar en la congregación y a cuántos amargar? Por eso es que es complicado la vida del siervo. Ya, los obstáculos de esta índole y de cualquier otra presentan un peligro, no solo porque detienen, sino porque también conducen a cuestionar muchas cosas. Y eso pasa. Quitan las ganas de avanzar. Y por este camino del desencanto sugieren retraso. A veces pasa eso. Esos días de lucha con Satanás son terribles porque este espíritu del mal no solo desea detener al obrero, sino también hacer que se repliegue. Y eso pasa. Entonces, hermanos, está la salvación y está el llamado del siervo. Y también en la vida del siervo va a venir la vocación y la fe cuando son cuestionadas. ¿Sabe quizás por qué lo escribí todo? Y ver y conversar, para que usted también entienda lo que pasa por el corazón del siervo. A lo mejor usted no lo entiende, no sabe lo que está pasando. Piensa que la vida del pastor es todo risa, y no es así, hermano. No es así. La misma muestra es que muchos de los hijos de los pastores no quieren nada con pastorado, porque se les complica. Y yo mismo, hermanos, viendo sufrir los siervos del Señor, yo le dije al Señor, nunca voy a ser pastor. Voy a estar como hermano ahí siempre. Al último le llevo el maletín con los billetes del pastor. No, pero menos pastor.
Pero el Señor va, lo que tiene el llamado se va dando cuenta que el Señor va cerrando los caminos. Y llega el momento en que uno tiene que entrar a decidir. Y ahí es donde está ese llamado. Por eso es que le decía que los llamados son distintos. Completamente distintos. El llamado mío es distinto al llamado de los otros colegas acá. Son distintos. Una cosa es la conversión, cuando el Señor llegó al corazón, y otra es cuando el Señor te llama, te empuja a tomar una decisión. Como decía Jeremías, había un fuego metido en mis huesos. Traté de resistirlo, pero no pude. La vocación o el llamado y la fe, hermanos, cuando son cuestionadas, parece que el diablo le dice a sus demonios, porque nunca olvidarse que el diablo no es omnipresente. Él no está en todas partes. No. Es atributo exclusivo de nuestro Señor, de nadie más. Hay que pararlo. De todos modos. Pero